con Dios. En el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Enfermo no estás? Lo que reflejas es un profundo pesar. Dice Nehemías: yo sentí mucho miedo y le respondí: larga vida a su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces: ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado la reina, me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba y el rey consintió a dejarme partir. También le dije, si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Y ahora vamos a irnos 4 capítulos más adelante a Nehemías 6, unos 2 meses más adelante, y dice: a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días. Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. ¡Wow! Ahora, lo que nos presenta aquí esta porción de la Biblia es a Nehemías, que era un siervo del rey en ese momento y que estaba fuera de su país, fuera de su pueblo, recibiendo estas noticias, unas noticias muy alarmantes que le están diciendo: Judá está mal, todo realmente está destruido, pues los pocos que viven allá aún necesitan mucha ayuda, y se carga, y este hombre cargado que tenía favor delante del rey encuentra la oportunidad en un momento para pedir ese favor, para pedir que el rey lo mande. Y entonces vemos cómo él emprende ese viaje, cómo se prepara, cómo recibe cómo le presenta al rey esos detalles. Mire, necesito cartas, necesito aquí estos permisos. Y va, y luego tenemos, muy resumido, pero después de bastante trabajo y bastantes episodios, tenemos ahí que se completa esta muralla y comienza a darse una reedificación de este pueblo. Cómo en un momento de profundo pesar, pero delante de Dios puesta una causa, Nehemías puede, Maki, ser parte de algo tan grande como la reedificación de su pueblo. Así es, esa divina insatisfacción que sintió por algo que estaba pasando, que le dolía profundamente su corazón. ¿Y cuántas veces nosotros no nos vemos así afectados por el hambre, por los niños, por cosas, y queremos hacer algo, ¿verdad? Pero acabamos que Nehemías no solo se queda en esa sensación de que yo quisiera, wow, sino que lo logra, ¿verdad? Sino que hace todo lo que tiene que hacer, que era tan difícil que le dieran permiso, porque imagínense el catador del rey, o sea, si no está él, pues el rey, la confianza que debe tener el rey en él para saber de que su vida está a salvo, ¿verdad? Ajá. Y lo deja ir a pesar de todo, y encima le da cartas, no lo leemos aquí, pero le da el material, ¿verdad? Y vemos que en un tiempo récord, con la ayuda de Dios y a pesar de tener a mucha gente que lo estaba amenazando en el lugar y todo, logra hacer la obra. Entonces, definitivamente todo el mundo se da cuenta que Dios estuvo metido en esta reconstrucción, porque fue casi que imposible hacerlo en ese tiempo. Y realmente cuando Dios nos da una visión y cuando Dios nos da un propósito, también nos da no solamente el favor, como le dio a él con el rey, los materiales, ¿verdad? La parte económica, sino que también te da esa aceleración de los tiempos y que se puede lograr, ¿verdad? Wow. Entonces,
realmente nosotros tenemos que escuchar esa voz de que por qué nos enojamos tanto cuando vemos que algo pasa, ya sea en tu colonia, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea en donde vivís o en tu trabajo, algo que te esté molestando, ¿verdad? Que puedas hacer algo al favor, porque si el Señor te está incomodando eso, también te va a dar todos los medios para poderlo lograr. O sea, no solo quedarnos con los problemas que vemos, es hacer algo. No solo quejarte, Ajá, porque ajá. aquí en la queja porque- somos todos, competimos, ¿verdad? A ver quién es el mejor quejoso. No, sino quejarse y accionar. Wow, Bueno, y impresionante. muchas veces cuando tenemos una visión o un propósito o un plan o un proyecto, siempre nos quejamos de cosas como no tengo dinero, el Lo permiso primero. de lo- Nehemías tenía una gran barrera y era hablarle al rey y el rey lo podía mandar a matar a consecuencia de su solicitud. Por eso dice, y temí, ¿verdad? De que el rey se haya volteado conmigo y haya dicho algo. Pero algo que me llama la atención, bueno, Nehemías tiene muchísimas cosas bellísimas con respecto al liderazgo. Pero sobre todo cuando hablamos de causa, nosotros podemos tener un propósito, pero ese propósito va hacia una causa. Me explico, y hay veces que la gente se queda solo con su propósito, ¿verdad? Es mi propósito, pero realmente el propósito cuando nos lo pone Dios es para una causa. Exacto. Y la causa es su reino, cómo nosotros debemos de trabajar y tener esa visión para él. Pero lo que más me llama la atención de la lectura es que lo primero que hizo Nehemías fue orar. Sí. Muchas veces nosotros queremos desarrollar proyectos, queremos tener un propósito, pero no nos tomamos el tiempo para orar. Y ahorita estamos en un año en el cual nosotros tenemos la oportunidad de comenzar a orar para los planes que el Señor tiene para nosotros. Posteriormente vemos la planificación. Ajá. Él de una vez le dice, mira, necesito esto y esto. Ya y sabía esto. todo lo que necesitaba. Ya había una planificación. Y esto no pudo haber sido como, ¿verdad? En el sentido de que si se derrumbase en los muros de la ciudad, yo haría. No, o sea, esto fue, le llegaron a avisar, miren lo que está pasando, y él ya tenía un plan y sabía con quién. Entonces, la oración, la sabiduría que proviene del Señor nos brinda a nosotros la oportunidad de planificar para tener ese propósito claro. Y eso es algo muy importante. La oración, la planificación. Y aquí me quedo con el tercero, que lo dije al inicio. Nosotros tenemos un propósito, pero el propósito no es egoísta. El propósito del Señor para nuestras vidas siempre va a ser para poder servirle a otros. Hay causas por las cuales nosotros debemos. Y a mí se me hace Sí, también muy bien. el pensar que ¿por qué tenés el programa que tenés? Vamos, Guate. ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es alguna divina Ah, yo pensé que- satisfacción. Ah, te iba. No, no. Pensaste que era retórica. No, a ver, no. te voy a decir por qué lo tenés. No, pensando, ¿verdad? Lo que estás hablando, que uno también, la causa, ¿verdad? El propósito, la causa, todo se va uniendo y lo que vas movilizando con el programa de Vamos Guate, ¿verdad? Y si uno se da cuenta de la forma en cómo yo llego al programa específicamente, fue el Señor me preparó en el área radial, en 2 corporaciones primera, antes de tomar Vamos, el Guate. programa, ¿verdad? Y cómo fue el sentido, y eso lo vamos a hablar más adelante de lo del autor, en lo que nos tiene el libro que estamos leyendo, pero tenemos que estar muy afinados espiritualmente, Oscar, para poder entender del propósito de Dios y qué es lo que queremos. Y yo creo, Eduardo, que tú dices algo que es totalmente cierto en la Biblia. Dios se mueve en un plano multipropósito. Y así como Jesús mandó a tirar la red a los discípulos, así pienso yo que se mueve Dios. Dios no se mueve de forma lineal, se mueve de forma exponencial. Y empieza a ligar todos los propósitos y los planes de todos para poder generar un cumplimiento. A mí me llama la atención de esta parte de Nehemías 2 y que es un misterio bíblico y que muchas veces cuando leemos rápido la Biblia no lo vemos, es que en toda la Biblia hay más de 60 historias de reyes. Y de esas 60 historias de reyes, únicamente en 2 historias se menciona que la reina estaba al lado del rey. Una de ellas es con el rey Acab junto con Jezabel. Ya sabemos por qué menciona a ¿Cómo termina Jezabel, eso? ¿verdad? No era una buena mención. Pero la segunda es sobre el rey Asuero, con la reina Basti al principio y después con la reina Esther. Ahora, resulta que el rey Astajerjes, que es el rey que se menciona acá, es realmente Jerjes I. Y Jerjes I
o era el hijo del rey Asuero o era el nombre titular persa del rey Asuero. Ajá. Por lo tanto, hay una hipótesis que la reina que está hablando acá, Ese sí. que influye en el rey Astajerjes para decirle que sí a Nehemías, podría ser Esther. Ujú. Entonces ahí vemos cómo el plan, el propósito de Viene Esther, desde muy antes. lo que ella hace, influye incluso en el propósito de Nehemías. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿cómo el Señor te está hablando a ti, querida audiencia, o a cada uno de nosotros para poder hacer algo? Ahora, ese algo que hacemos es parte, como dice Eduardo, de un plan más grande. Entonces no importa si es algo pequeño como llevar un vaso de agua a alguien. Al final ese vaso de agua va a servir para el gran propósito central de Dios. Qué Y fíjate, impresionante perdón, eso, qué impresionante. y estás diciendo algo, Oscar, muy importante porque Nehemías no era el cool, ¿verdad? O el in del grupo, ¿verdad? Él trabajaba para el rey. Posiblemente solo sabían de que él probaba las cosas, atendía al rey, pero no figuraba como un rockstar, una estrella como tal. Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos que estar en esa posición Total. para Cuando poder sea alcanzar tal. cuando yo llegue. No, el Señor realmente te utiliza o usa tus dones y tus talentos para cumplir el propósito que hay para el reino. Y tal vez tú te sientes que en el área que tú estás, pues nadie me nota. ¡Ja! El Señor te tiene los ojos puestos. Claro. Así que no te sientas de menos y cree que lo que te ha puesto es para la grandeza de su reino. Buenísimo. Y sabes qué, Eduardo, esto me hace pensar lo que ustedes están diciendo. Entonces, quiere decir que un hijo tiene también un rol de propósito en una familia y no solo de, ok, aquí estoy, díganme qué hago, ¿verdad? Puede servir a sus padres, puede servir a su entorno, puede servir a su familia extendida. Un papá, una mamá, o sea, todas las personas podríamos tener algo más grande de lo que a veces nos damos crédito que está pasando, ¿verdad, Maki? Porque a veces decimos, bueno, no, es que lo que decía Eduardo, ¿verdad? Cuando yo sea papá, yo voy a poder dirigir, voy a poder servir a una familia, voy a poder incidir aquí. Cuando yo sea el jefe, Sí. voy a poder tomar las decisiones importantes, Maki. Yo Pero siento ya que hay que podemos. estar atento a la voz de Dios, ¿verdad? A la voz de Dios y a esa incomodidad que te surge cuando ves algo que quisieras que cambiara o cambiase, ¿verdad? Entonces creo que uno tiene que estar muy atento a eso, ¿verdad? Y tiene que estar, y ahí es donde empieza a actuar la fe del bueno, o sea, empiezo con un pasito y más adelante, pues, que eso se vaya multiplicando como decía Oscar, ¿verdad? Entonces, tal vez sea darle de comer a la persona que te toca a la puerta para venderte algo y vos ves que esa persona ya caminó cuántas cuadras en la colonia y tal vez no vendió nada y tiene hambre, ¿verdad? Y ofrecerle de comer. O sea, pueden ser cosas sencillas que tú puedas empezar a hacer donde estás el día de hoy, que puedan hacer el cambio. O sea, un compañero del colegio que veas que no lleva refacción, que le puedas llevar una refacción extra, pequeños cambios como escuchar a las personas que están en tu trabajo, ¿verdad? Tal vez alguien tiene una necesidad verdadera y sincera y se puede hacer una colecta para ayudarlo. O sea, muchas cosas que no necesariamente son cambios como ir a construir una muralla como Nehemías, Ajá. pero que sí pueden empezar a hacer un efecto multiplicador Eso. en el lugar donde tú estés. Un efecto de nos ayudemos todos, de haya bondad, haya misericordia, haya empatía y ver a la gente como gente visible, o sea, Maki, no como invisibles. Pero y eso que estás diciendo, digamos, todos esos pasos nos van determinando de Dios está conmigo. Pero ¿verdad? ¿sabes qué pasa? Que siempre el Espíritu Santo te susurra. Ajá. Pero a veces nosotros no somos tan de ponerle ganas, ¿me entienden? A veces el Señor te dice, mira, fulano la está pasando mal, y decís, ay, después le voy a hablar, y Sí. ya no le hablas. Señor, manda a alguien. O decís, qué raro que Sultano no trajo hoy comida, qué raro. Le podría dar la mitad de lo mío. Nah, qué pena. No le va a gustar. Ajá, no le va a gustar o se va a ofender. Y tú te pones como cosas en contra de ser usado por Dios en cosas pequeñas que después se van a ir multiplicando porque el Señor ve que tu corazón es un corazón generoso, un corazón deseoso
por hacer el bien y te va a dar cosas más grandes. Y ¿sabes lo que pasa, Maki? Muchas veces la misma religión nos pone en nuestra mente de que tenemos que abrir el mar, de que tenemos que botar las murallas como las de Jericó. Y Dios es especialista en cosas pequeñas. Pequeñas y sencillas. Y sencillas. Y justamente ahí es donde nace todo y en donde nace el primer milagro. A mí me encanta, en el retiro de hombres en la montaña que vamos con Ricky, siempre nos dan una forma de ver cómo hace Dios las cosas. Y nos dice, Dios está pintando un gran cuadro en toda la historia de la humanidad. Y a cada uno de los que vamos a servir a ese retiro, Dios nos da un pincel y nos da una asignación específica de ese cuadro. No vamos a pintar todo el cuadro, pero probablemente vamos a pintar una piedra, vamos a pintar una parte del árbol, una flor, y con eso va a ser suficiente para poder aportar a la obra grande que está haciendo el Señor. Exacto, y es que es una causa, ¿verdad? O sea, lo que menciona Oscar, Eduardo, es esa causa. Pero ¿cómo descubro esa causa para la que tal vez ya estoy aportando, Eduardo? Porque puede ser que me está pasando por alto, vamos 7 días de este año y podría pasar un año más sin entender que yo estoy aportando para ese reino de los cielos, para una causa mayor. ¿Cómo puedo hacer para entender qué causa estoy? Cabalmente ayer en habitación el Señor hablaba a mi corazón porque pues ya había comenzado a leer lo que tocaba el día de hoy y ayer en habitación fue algo muy importante porque iba muy amarrado a lo que se dijo con este tema. Y yo creo que tiene que ver con la oración, ¿verdad? Yo creo que no podemos saber si no nos comunicamos, ¿verdad? Buenísimo. Dentro del liderazgo, dentro del matrimonio, dentro de la empresa. Si no hay una buena comunicación, los objetivos se pueden llegar a alcanzar, pero con muchas dificultades, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que oremos y que vayamos entendiendo. Lo que pasa es que tenemos que morir al yo. Esa es terrible. Tenemos que morir al yo porque queremos el propósito y queremos... Al yo. Solo quiero decir algo. Aquí los compañeros hablaban de que el Señor cosas, pero si a usted el Señor lo ha llamado a reconstruir la red vial en Guatemala, hágalo, ¿verdad? O sea, Por favor. Váyase a lo grande. Por favor. No, pero algo importante que hay que notar es de que esas pequeñas cosas que habla Oscar o que habla Maki es para algo muy grande. Te revelan eso grande. No, hay algo más grande. Y realmente es el reino de los cielos instituido en esta tierra. Más allá de un ministerio, más allá de una gran empresa, es transformar nuestra vida en esta tierra. Ese es el primer propósito, creo que Dios ha puesto, de adorarle al Señor, caminar en santidad. Eso es algo maravilloso. Y segundo, modelar lo que Dios ha hecho en nuestra vida a otros. De nada me sirve a mí un gran ministerio, una gran empresa, ser usted presidente de la nación, si usted no llega a modelar a Jesús para que otros lo conozcan. Buenísimo. Entonces, en estas cosas pequeñas, como en el momento que usted entra a su oficina y dice buenos días, usted ya marca la diferencia y está cumpliendo un propósito, porque usted está abriéndole las puertas a otros que conozcan a esa persona que fue transformada, ¿verdad? Pero lo más importante de todo, creo yo, que es la oración, mi estimado Ricky, basándonos en la pregunta que me hiciste. Sí. Creo que la oración es la que nos va guiando y no debe ser una oración egoísta. Sí. Debe de ser un tiempo de poder escuchar la voz de Dios. Y más adelante vamos a ver que ahora entiendo lo que Steve Jobs lo dijo en Stanford en una charla que dio, es la conexión de los puntos, ¿verdad? Los connecting dots, que él decía. Cuando ves para atrás. Es porque uno piensa de que en vez de ir en una línea recta, pero si yo estaba acá, si yo le contara mi testimonio, usted dice, ¿y cómo paré ahora en donde estoy? En ciberseguridad, ¿verdad? O sea, y usted va a decir, Eduardo, pero tiene un propósito el Señor de por qué me llevó ahí. A veces la vida parece random, pero no, es el Señor para Dios no. dándonos herramientas para cumplir un propósito mayor. Y le pasa entonces a Nehemías que llega este momento y como dice la palabra, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de reyes estará y nunca será un don nadie. Y haciendo todas las cosas pequeñas, oh sorpresa, tiene la oportunidad de participar en esto grande. Que igualmente para hacerlo, tiene que hacerlo por partes, tiene que invitar a otras personas. Y cuando llegan, termina diciendo acá, Nehemías 6:15, 16, a pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul, tardamos 52 días.
Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho, Dios había estado presente. Y Claro, yo creo hubo problemas. Sí. No fue todo perfecto, ¿verdad? Nunca Pero Dios nada va a estuvo. ser todo perfecto, Y- pero vemos el favor de Dios Y al yo final. creo, Ricky, también que Nehemías obró. Él dijo, heme aquí, Ahí Sí. estás. pero hizo. Démosle. Ajá, vamos. Vamos por eso. Eso De tenemos hecho, que hacer. hay un momento donde dicen, pongamos manos a la obra, pues Sí, porque sí. hay que construir esto. Oramos. Y muchas ahora es lo que veces, Dios y dijo, muchas veces la hagamos. iglesia de hoy, las personas de hoy, probablemente tú, amado oyente, que estás ahí del otro lado de la pantalla, nos empezamos a pensar de que queremos descansar en Dios y confundimos eso con no hacer nada. Wow. Y realmente, Ronnie lo decía hace varios meses, nosotros tenemos que accionar como si Dios no nos fuera a ayudar. Dios nos va a ayudar, Wow. pero tenemos que accionar Tenemos para que Movimiento. eso se logre. Y fíjate que lo que decías acá, al final de cuentas, cuando hay un propósito de Dios en tu vida, Él no te va a avergonzar. No. Ujú. ¿Me entendés? Te O sea, va. él fácil pudo haber salido con la madera y todo, y al llegar, no, yo no voy a construir. Ay, la Mara no quiere es que hacer nada. Y ojo con esto, algo bien ¿Qué pasó? interesante. Él llega a intervenir en una negociación de deudores, ¿verdad? Sí. Y les dice, señores, ya no les cobren a ellos, porque si ustedes les están cobrando, ya no pueden ellos. Los otros hubieran podido decir, no, lo siento, pues aquí la verdad. Entonces yo creo que el Señor, cuando te da un propósito y hay esa visión, no te avergüences y decir, ay, te estaré loco, mejor no me atrevo, porque el qué dirán, el Señor no te Va va a contigo. avergonzar. Cuando Él ponga ese propósito, puede ser grande, puede ser pequeño, siempre el Señor te va a respaldar. ¿Para qué? Para que demos la gloria a Él y que los demás reconozcan que el Señor estuvo o intervino en ese plan. Y solo una última cosa, lo más importante es que ese propósito esté alineado, como dijo Eduardo, al corazón del Señor. corazón de Así Dios. es. Que no sea producto del corazón nuestro y del egoísmo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Al final hay que accionar algo. A mí me llama la atención que Nehemías se sabía hasta el nombre del guardabosques en el cual le iba a dar la madera. Ese hombre iba Él informado. averiguó. Él averiguó. Ese iba Todo. estudiado ya, ¿verdad? Hay mucha gente que, por ejemplo, está pidiendo un hijo y probablemente tiene problemas para tener hijos. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya han averiguado de qué formas podemos adoptar? ¿Podemos tener algunos otros métodos distintos? Hay que accionar, ¿verdad? En base a la promesa y al propósito de Dios. Gracias por eso, Oscar. Así que, amigos, vamos a orar y vamos a pedir el favor de Dios. Y si hacemos esto, Dios nos va a mostrar su respaldo y va a mostrarnos que está ahí con nosotros. Oremos ahí donde estamos. Padre, hoy te damos gracias porque sabemos que tú estás activando algo más grande en nosotros. Ya estamos obrando en aquellos pequeños momentos, aquellas pequeñas cosas que tú has puesto en nuestras manos. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que avives en nosotros esa pasión para entender aquello más grande. Como decía Eduardo, tu reino puesto en esta tierra. Hoy te pedimos ser parte de eso, pedir tu dirección, pedir tu favor y poner manos a la obra. Oramos en tu precioso nombre, Jesús, y lo creemos así. Amén. Amén, Y amén. amén. Amigos, nos vamos a un breve corte, pero luego de este corte vamos a continuar con más de lo que Dios está poniendo de visión ahí en tu vida. Así que no te vayas lejos, esto es Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy y dice la visión de la página 23. Y usted también estará con esa duda. ¿Qué es eso de la página 23? Vamos a ver. El autor dice, tenía 16 años cuando entregué mi vida a Cristo. Antes de eso, era un niño metodista bastante simpático que se portaba relativamente bien. Criado con buenos padres en una pequeña y estupenda ciudad. Solías desear tener un testimonio un poco más dramático. ¿Sabes lo que hablo? Antes de conocer a Cristo, era el más pecador de los pecadores. A los 6 años le daba drogas a mi perro y a los 19 había entrado y salido 3 veces de la cárcel de máxima seguridad. Años más tarde, mientras lideraba una convención internacional de brujería,
Finalmente conocí a Jesús, pero no era así el testimonio del autor. Aclaremos que es un chiste, ¿verdad? Porque la gente... Yo creo que esta es mi historia. Disculpe, esa no es mi historia. Y quiero destacar que, si bien algunas historias de conversión al cristianismo pueden ser más espectaculares que otras, no por eso son más significativas. Dios da a las personas las experiencias exactas que quiere que tengan para formar el destino específico que ha diseñado para ellos. Él ha estado haciendo lo mismo en su vida todo el tiempo. Claro, puede ser difícil conectar todos los puntos, lo que mencionabas ahí, Eduardo. Y algunas veces la mejor manera de discernir lo que Dios quiere hacer en su vida es enterarse del proceso de descubrimiento en la vida de alguien más. Entonces, permítame compartir un poco acerca de cómo Dios le dio a un niño de una pequeña ciudad como yo una visión grande. De alguna manera, toda mi exposición al Evangelio nunca dio en el clavo ni me transformó a profundidad hasta el penúltimo año de la secundaria. Más café, por favor. Un amigo me invitó a un culto de avivamiento en la iglesia bautista local. La primera noche que fui, lo hallé terriblemente aburrido. Lo mejor de esa noche fue la comida gratuita después de la reunión. Y no solo porque era gratis. En esa cena conocí a alguien que me parecía ser un cristiano de otra especie. Él tenía mi edad y su nombre era Joe. Me cayó bien al instante porque me pagó la comida y porque parecía absolutamente sincero. Con el transcurso de varias conversaciones nocturnas, Joey me ayudó a abrazar la verdadera fe en Jesucristo. Y en una de las últimas noches del avivamiento, le entregué mi vida a Jesús al estilo antiguo. Levanté la mano e hice la caminata hacia el frente. Recorrí todo el camino desde el balcón. Lo estaba haciendo oficial. Elijo ser un seguidor radical de Jesús y no me avergüenzo de que se me identifique con él. Wow. Veo a Joey como la hoz en mi proceso de salvación. Mi madre, mis maestros de escuela dominical y mi abuelo y Dios sabe cuántas otras personas a lo largo de 16 años plantaron semillas y regaron la tierra. Joey estaba allí para ayudar a recoger la cosecha y Dios fue quien dio el crecimiento. Mis pasiones fueron reencaminadas de una forma inmediata y sustancial. Comencé a devorarme el Nuevo Testamento, a contarle de Jesús a mis amigos fumadores de marihuana, al menos en contra de su voluntad. Los llevaba a Taco Bell bajo falsas promesas y pretensiones y luego iniciaba una presentación memorizada del Evangelio de la Carta de los Romanos. La mayoría de los sujetos escuchaba con cortesía, pero con todo ese se emborrachaban el siguiente fin de semana. Unos pocos entregaban sus vidas a Jesús y se unían a mi cruzada. Yo me sentía en lo más alto con cada conversión, cayendo en una adicción por el evangelismo de la que nunca me he recuperado. Más tarde me daría cuenta que todo esto solo era el prólogo de la misión específica que Dios tenía para mi vida. Y no pasó mucho hasta que Dios comenzó a plantar en mi cerebro una visión a largo plazo sobre la manera en que quería usarme para impactar el mundo. Yo lo llamo la visión de la página 23. Usted debe tener una visión así si va a intentar lo imposible. Ahora, permítame seguir adelante. Pocos meses después de mi compromiso con Jesús, alguien me dio un libro llamado Fuego Vivo, Viento Fresco del pastor Jim Cymbala. Al leerlo parecía que como el resumen de los milagros más grandes que Dios había realizado en la iglesia de Cymbala. Adicciones deshechas, familias restauradas, almas salvadas, una ciudad iluminada. Yo estaba fascinado. Mientras estaba con el libro abierto, me topé con una línea que definió el transcurso de mi vida. Estaba en la página 23. Así que escuchen, acá está la clave. Desesperé al pensar que mi vida podía pasar velozmente sin ver a Dios mostrarse a sí mismo poderosamente en nuestro favor. Es difícil poner en palabras cuán fuerte se apoderó de mi imaginación esa frase. De algún modo, el Espíritu Santo tradujo esa línea en una impresión tangible en mi corazón adolescente. Y ahí lo supe. Un día voy a iniciar una iglesia en una gran ciudad para alcanzar personas que estén lejos de Dios. Esas palabras
en el libro de Zimbala desencadenaron una reacción nuclear en mi alma de 16 años. Mire, hasta este punto yo había tenido una visión muy cómoda y bastante centrada en mí mismo acerca de cómo sería mi vida. Vean cuántas veces usa la palabra mí. Pero la visión de la página 23 arruinó esa visión. La semilla de la fe audaz en mi corazón había germinado. Así es como su visión de la página 23 surgirá a la vida. Comenzará con una semilla de inspiración que echa raíces en su imaginación. Con el tiempo producirá una cosecha de obediencia para la gloria de Dios. Y todo el proceso tendrá lugar en lo profundo del suelo de su fe. No estoy sugiriendo que Dios no solo otorgue visiones que tengan que ver con comenzar una iglesia o hacer cosas que comúnmente asociamos con un ministerio. Usualmente una visión de la página 23 comenzará cuando vea a Dios lanzándole pistas, no cuando lo vea disparando estrellas a su dirección. Y es probable que su visión fluirá de algo que ya esté haciendo, relaciones que ya haya establecido, prioridades por las que ya esté apasionado. Este tipo de visión le da el valor que necesita para pedirle a Dios lo imposible y puede venir de muchas fuentes. Puede materializarse en 1.000.000 de maneras y madurará con el tiempo, no en un abrir y cerrar de ojos. Y el autor dice, pero la conclusión es esta. Si le va a pedir a Dios que haga algo imposible en su vida, tiene que tener cierta claridad sobre lo que está pidiendo. Tiene que saber que no está girando en una fantasía o que se está yendo en un viaje delirante del ego. Ese no es el tipo potencial ilimitado del que estamos hablando aquí. Muchos cristianos bien intencionados han destrozado, escuche bien intencionados, han destrozado sus vidas debido a que han ido tras una idea exagerada que con sinceridad creyeron que provenía de Dios. Y serían los primeros en decirle que tuviera cuidado y no confundir un delirio con una visión verdadera. Ambos pueden hacerlo ver cosas que nadie más ve. Si el sueño en su corazón no tiene raíces bíblicas, ni se enfoca en Jesús, ni es respaldado por la gente clave en su vida, ni tampoco está relacionado con sus pasiones y dones y experiencias de vida, y las probabilidades de que usted esté muy alejado del carril correcto. La mejor manera de evitar ser engañado por lo falso es asegurarse de estar muy familiarizado con lo que es real. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es esa situación imposible que Dios quiere hacer posible en su vida? ¿Es una relación con Él que quiere reparar? ¿Una debilidad la que quiere ayudar a superar? ¿Alguien que está lejos de Dios y que necesita ser alcanzado a través de su ejemplo valiente? ¿Algo de su pasado que necesita ser cambiado por el potencial de su futuro? ¿O una necesidad en el mundo que solo usted será posicionado para resolver? Yo no puedo decirle con precisión cómo se verá su visión de la página 23. Y aun si pudiera, no lo haría. Hacerlo sería robarle la oportunidad de conocer a Jesús con mayor profundidad. Descubrir la visión de Dios para su vida es una de las principales maneras en que Dios le enseña sobre su carácter. Se trata de llegar a conocer íntimamente quién es Jesús. Es explorar las profundidades de quién es usted en Él. Y de esa revelación completará el propósito para el que Él lo puso en la tierra. Alcanzar lo imposible consiste en ver lo invisible. Vaya si no, esta es una invitación fascinante de Steven Furtick de entender inclusive que no puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Usted no puede ser un delirio, ¿verdad? Sino debe ser algo plantado con Dios. Pero dice Steven Furtick, Maki, Eduardo, Oscar y amigos, dice, debe ser con raíces bíblicas. Exacto. Debe tener ese fundamento en Jesús. Si no lo revela a Él, si no se trata de Él, lo que nos mencionabas al inicio, ¿verdad, Eduardo? Esa causa mayor, que es el reino de los cielos en la tierra. Si no lo muestra a Él, entonces no es de Él. Pero si lo muestra, Eduardo, Dios nos está llamando a algo más grande de lo que tal vez estamos acostumbrados ya a vivir. De repente, Eduardo, muy cómodamente, ¿verdad? Y aquí vuelvo a caer, y el autor lo decía, y él decía,
por ejemplo, los planes que Dios tiene, el ministerio, si es esto o lo otro. Y cabalmente Oscar hablaba del tema del testimonio, ¿verdad? Y él decía, pues no fui ese gran, ¿verdad? Presidía una iglesia de brujería y le daba drogas a mi perro. Porque muchas veces realmente estamos enfocados en esos grandes testimonios y suenan maravillosos, ¿verdad? Pues yo hacía esto Claro. y ahora ya no soy. Pero eso es solo como la cebolla que se va apelando. Hay gente, y solo quiero decir, en mi testimonio de vida, yo no fui bueno. Inclusive el Señor comenzó a cambiar mi testimonio y me decía, deja de estar dándole la gloria a Satanás de lo que eras y mejor cuenta lo que sos ahora. Wow. Y por eso es tan importante entender que el primer propósito es trabajar en el ser más que en el hacer. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, lo primero que pide, por ejemplo, aquel que creció en un hogar cristiano, que todo era lindo, ¿verdad? Que todos salían a correr en el jardín vestidos de blanco, ¿verdad? Y que todo era perfecto, te garantizo que los mayores gigantes es el orgullo, la Ajá. vanidad, ¿verdad? La parte sexual. La religiosidad. La religiosidad. O sea, todos tenemos nuestras barreras. Y eso no quiere decir que aquel que era malo, ¿verdad? No vaya a pasar por esto. Lo que pasa es que todo lo malo, esos frutos del pecado, esas raíces del corazón son quitadas primero para después comenzar a trabajar en lo que Dios quiere trabajar, que son esas áreas del corazón. No nos preocupemos tanto en los pecados que el hombre ve. Preocupémonos por los pecados que a Dios le ofenden. O sea, sí hay de lo trabajo. que el hombre no ve. Entonces, cuando nosotros tenemos que trabajar para el propósito de Dios, primero internalicemos lo que tenemos nosotros y lo que tenemos que ser sanados, como dice el autor. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar a otros lo que tú no tienes. Y al final, Eduardo, ese es el peligro que tiene la iglesia de hoy con doctrinas como los de la prosperidad, la superfe, la declaración positiva, que surgen desde el ego. Y Dios nos presenta algo contrario. El propósito, la fe audaz, comienza desde el interior. Ese milagro empieza desde qué cambio hago yo en mi interior. Y yo creo también, y que me parece muy interesante, es poder entender cómo Dios planta ese propósito en la vida individual de cada uno. Porque si uno se pone a pensar, yo creo que Dios hizo todas las almas en el día 6 en la recreación de Génesis 1, así lo creo yo. Y cuando Dios se puso a pensar en cuántas almas crear, que yo le pregunté a ChatGPT cuántos hombres han existido, y son más o menos 100 billones de personas desde Adán y Eva hasta nuestra fecha. Esas 100 billones de almas, Dios se puso a pensar en ellas uno a uno. Entonces, no importa quién eres, no importa qué rol te puso en la tierra, no importa dónde hayas nacido, al final Dios pensó en ti. Y cuando pensó en ti, Dios definió un propósito o Exacto. varios propósitos para ti. No importa si es de grandeza o es de temas pequeños a nivel humano, pero al final tú tienes y estás preparado y tienes que lograr ese propósito en Dios. Y es que a veces podría parecer, mis amigos, que pensó en todos los demás y no en uno. Correcto. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé Correcto. si a usted le ha pasado, pero en ocasiones uno dice, soy el protagonista de una gran historia, y en ocasiones dice, se olvidaron de mí, pues. Y es que todo cuando comienza a rondar en el ego, se destroza, ¿verdad? Ustedes, pero es cuando ponemos la mirada en Dios, como bien ustedes dicen, que entonces comenzamos a conectar puntos hacia atrás, comenzamos a ver, Dios ha estado trabajando, Dios se ha hecho algo con las personas a mi alrededor, y comienza a surgir entonces, tal vez estoy puesto con un propósito mayor, tal vez estoy puesto acá con algo mucho más grande. Pero eso grande comienza con la fidelidad en las pequeñas cosas. Ustedes lo Y mencionaban. comienzan con algo pequeño, Ricky. Yo tengo una historia, hace unos 2 años más o menos, fui con mi hija pequeña que se llama Dani. Es una niña muy inteligente y ella tenía 4 años en ese momento. Fuimos a un parque de diversiones. Y mi hija, que es fanática de los poporopos, ¿verdad? Las palomitas de maíz, dijo, yo quiero comer poporopos, papá y mamá. Y nosotros como papás millennials le dijimos, no, es a deshoras, tienes que comer tu almuerzo primero, ¿verdad? Y ella se voltea, ¿verdad? Y dice, yo entonces voy a orarle a Dios para que me dé mis poporopos. Y cuando la vimos, estaba orando en el carruaje, orándole a Dios por sus poporopos.
A los minutos pasamos por un agua en un lado, ¿verdad? Ahí del parque de diversiones, y ahí no regalan nada. Y cuando yo estaba comprando el agua, la señorita que estaba atendiendo, que también tenía poporopos, se acerca a mi hija y le dice, mira, te tengo un regalo. Y le da una bolsa de poporopos. Mi hija con toda la seguridad la agarra, se las come, Gracias, se Dios. voltea con nosotros Esa cara, y quiero ver yo. nos dice, ¿ya vieron? O sea, yo le pedí a mi padre los poporopos y mi padre me los dio. Y son esos pequeños detalles que nos afirman la confianza de que Dios está al tanto de nosotros. Qué lindo eso, qué lindo. Y saben que yo creo que lo que decían anteriormente, que cuando Dios nos crea, ¿verdad? Dice, nos pone ciertas características, nos pone esa personalidad, nos pone esos dones en nuestro interior, ¿verdad? Y porque sabe que van a servirnos para algo. Yo me recuerdo que a mí nunca me gustó mi voz, ¿verdad? Es una voz muy aguda que se escucha en cualquier parte en cualquier lado. Es una voz muy aguda, soy a veces muy impulsiva, soy impertinente, ¿verdad? Pero todas esas cosas me han ayudado cuando ya encaminada, recibiendo a Cristo, ¿verdad? Era la que siempre amonestaban en la secundaria, la que siempre terminaba en la dirección, la que siempre decía cosas que no tenía que decir, ¿verdad? Pero todas esas cosas encaminadas en Cristo han hecho que pues, yo pueda cumplir el propósito de ser una comunicadora de Dios, ¿verdad? Porque soy extrovertida, porque mi voz se escucha sin micrófono, ¿verdad? Puedo predicar en una iglesia que no haya micrófonos, ¿verdad? Y a veces me dicen, hermana, se nos arruinó el equipo sonido. No tenga pena. Aquí conmigo no tenga pena, ¿verdad? Sí. Y todas esas cosas, y vemos cómo el Señor tenía pensado todas esas pequeñas cosas. Wow. Ahora, como dijimos anteriormente, también viene la preparación personal, ¿verdad? Cuando uno ya se da cuenta, cuando ya recibe a Cristo y que quiere, y que se da cuenta que como que un rompecabezas todo se va armando, uno también tiene que ponerle preparación y ganas, ¿verdad? Y ahí viene donde la parte donde tuve que estudiar para modelar la voz, donde tuve que estudiar conducción de radio y televisión, donde me preparé estudiando mucho la Biblia y todo para poder, pues algún día tener esta oportunidad que al fin y al cabo llegó, ¿verdad? Pero me recuerdo cuando el Señor me dio el sueño de una radio también, que las puertas estaban completamente cerradas y cómo el Señor después fue abriendo gracias a Nino, que pidió que hubiera un programa de mujeres y ahí se da la oportunidad de tener un programa de radio de mujeres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es solo que el Señor ya te preparó vienes con un paquete incorporado y que todos lo tenemos y que no es que lo que le dio a Ricky me faltó a mí, sino que cada uno tiene uno en particular para el propósito y que no tiene nada que ver con la edad, porque a mí este propósito me encontró ya grande, a los 45 años, ¿me entienden? Entonces no es la edad, no tiene que ver la edad, sino tiene que ver que tú creas, tengas fe y te prepares. Ya cuando se une la preparación más lo que el Señor tiene que ya tenía para ti, no importa si tienes 60, 80, 20 o 45 como tenía yo, ahí es donde todo se une. Y entonces lo que quiero decir con esto es que si tienes un sueño en tu corazón que sientes que puede aportar mucho al reino de Dios, prepárate, empieza a prepararte. ¿Cómo? Primero leyendo la Biblia, ¿verdad? Instruyéndote en la Biblia, apúntate a cuánto curso puedas y empieza a sanar tu corazón, porque nadie que sea de beneficio a los demás puede con un corazón que esté dañado, ¿verdad? Porque más bien vas a dañar a personas. Entonces, empieza arreglando tu corazón, ¿verdad? Sanando tu corazón y de ahí sigues instruyendo. Y el Señor solito te va a llevar al lugar que te tiene preparado y listo. Gracias, Maki, por eso. Gracias. Así que, amigos, tenemos bastante que hacer. Eduardo, ¿qué tal si oramos? ¿Te parece? Y le pedimos a Dios ese favor sobre nosotros para avanzar en esto. Padre bendito, hoy con esto que tú has estado revelando a nuestra vida, te pedimos, Padre, que nos ayudes a ver las áreas que tú quieres que nosotros entreguemos a ti para cumplir el propósito por el cual tú nos has puesto en esta tierra. Nuestra causa es mayor que los temas individuales, Señor, y por eso te queremos pedir que nos ayudes a quitar esa parte del egoísmo y que podamos visualizar eso que tú has puesto en nuestro corazón para poder alcanzar tu reino.
Padre, sabemos que tú eres un Dios que también cumple los deseos de nuestro corazón, pero ayúdanos a tener un corazón recto para cumplir ese propósito, para esa causa maravillosa que tú nos has dado en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con más. Esto es Vaya con Dios. Ya volvemos. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Vamos a empezar leyendo esta sección del libro que se llama Perfiles de la página 23 y a ver si tú que estás ahí escuchándonos te identificas con alguno de ellos. Conforme profundizo más para explicarte qué quiero decir sobre la visión de la página 23, he aquí algunos ejemplos de la vida real de personas con este tipo de visión. Quizá uno de estos perfiles ayudará a que tu imaginación se ensanche. Mi amigo Matthew tiene una visión de la página 23. Él no es predicador, es un hombre de negocios y Dios le ha dado un gran talento para las estrategias de inversión. Por eso ha decidido ganar y retomar de modo sistemático millones de dólares para el reino de Dios. Es en extremo generoso con su iglesia y sustenta varios misioneros en el mundo. Lleva su chequera donde quiera que va y cuando ve la necesidad, ora por eso. Si siente la indicación de Dios, llena el cheque en el momento. Llora cada vez que habla de su fe audaz. Me cuenta cuánto se divierte viviendo con sus ojos abiertos las oportunidades para hacer inversiones eternas cada día. Y me cuenta sobre cuánto más quiere dar. Su visión le da una razón para levantarse en la mañana y lo mantiene andando cuando tiene que trabajar bien tarde por las noches. Este es el ejemplo que más me gusta del libro. El entrenador Brown tiene una visión de la página 23. Es el director técnico del equipo de fútbol americano y el director atlético en la secundaria en la cual me gradué. Ahora, en mi ciudad natal, el fútbol americano no es una actividad extracurricular. Es más bien un sistema de creencias, así como en Argentina es el fútbol. Ey, sí. Por lo cual, sabrá que el entrenador Brown es una persona muy importante en el equipo de los Moncks Corner de Carolina del Sur. El entrenador Brown entregó su vida a Jesús alrededor del mismo tiempo en que yo lo hice, solo que él no tenía 16 años, tenía 50. Había acumulado mucho orgullo en su vida durante medio siglo de vivir para sí mismo, pero pronto todos pudieron percibir que su corazón era nuevo por completo y toda la ciudad vio su cambio respecto a su enfoque en la vida debido a su visión renovada. Se dio cuenta que ningún predicador en la ciudad podía tener un púlpito más destacado que el del entrenador de fútbol. Estaba perfectamente posicionado para brillar para Cristo, viviendo en integridad, invirtiendo en sus jugadores y, por supuesto, ganando partidos. El entrenador Brown ha dejado un legado de transformación detrás de él. Todos en los Moncks Corner saben lo que él significa. Incluso si no están de acuerdo con sus creencias, lo respetan. Después de todo, no solo es un buen hombre, sino que también le dio a la ciudad el tercer título del campeonato del estado. Kelly, otro ejemplo, tiene una visión de la página 23. Ella es parte de un grupo de estudiantes de secundaria con los que me reúno con regularidad. Les enseño sobre la Biblia, respondo sus preguntas sobre seguir a Cristo y los desafío a soñar a lo grande para la gloria de Dios. Ella se dio cuenta que toda su vida había estado fascinada con hacer películas e iba a ir a la escuela a estudiar filmación. Pero no solo va a hacer una carrera con eso, también va a seguir su llamado. Quiere estar involucrada en películas que tengan un profundo impacto en la cultura. Le pregunté cómo va a cuantificar su impacto. Respondió sin una pizca de arrogancia o pretensiones. Quizás cuando gane un premio de la academia. Kelly no estaba bromeando. Su visión era muy seria. Quizás Kelly es ingenua, pero quizás todos necesitamos ser un poco más ingenuos si de verdad queremos ser usados por Dios. Después de la detonación inicial de mi visión de la página 23, Dios siguió confirmando mi pasión de moverme a un área metropolitana importante para comenzar una iglesia. Pero aquí está la cosa. Yo no sabía nada sobre las ciudades grandes. Mi ciudad natal tenía una población de 6,000 personas
Y algunos amigos consideraban un viaje al supermercado de Walmart como un evento para la cual debían vestirse bien. Menos sabía sobre comenzar una iglesia. Pero de algún modo sentí que nada de esto importaría. La ignorancia y la inexperiencia no contarían como excusas válidas. Cuando Dios habla, no tartamudea. Cuando te despierta para tu llamado, el botón de apagado de la alarma deja de funcionar. Era mi tiempo de estar ocupado para Dios. Y pronto descubrí que cuando el alcance de la visión parece mucho más grande que la base de nuestro conocimiento o la aptitud de nuestra experiencia, estamos en buena compañía. Dios se apoderó de muchos de mis personajes favoritos de la Biblia cuando eran muy jóvenes también. Jeremías le explicó a Dios que era demasiado joven para hablar como profeta. Dios le hizo una contraoferta y le dijo que lo hiciera de todos modos. Timoteo parece haber tenido dudas sobre su nivel de madurez. Pablo le dijo que se dejara de poner excusas y comenzara liderando con el ejemplo. Esto puede sonar presuntuoso, pero pienso que sé por qué. Dios me dio una visión valiente para mi vida en una edad tan temprana. Él tenía que alcanzarme antes de que fuera lo suficientemente viejo como para saber lo imposible que sería. Mire, la fe audaz comienza con la ingenuidad santificada. Hay un optimismo incuestionable que viene como un equipamiento estándar cuando uno es joven. Honestamente, creo que es un don de Dios. Pero no piense por un momento que la visión audaz está reservada para la siguiente generación. Como descubrirá a través de este libro, la audacia no discrimina en base a edad o descalifica por años perdidos. No importa cuán atrasado se sienta o cuántas oportunidades haya desperdiciado, puede comenzar pidiéndole a Dios que haga lo imposible en su vida ahora. Cuando examine las vidas de las personas que son llamadas a hacer grandes cosas para Dios, a pesar de su edad, por lo general notará 3 cosas. Le ofrecen a Dios una larga lista de excusas. Número 1. Número 2, Dios no parece sorprenderse. Y número 3, Dios no cambia de opinión. Destaco esto porque en el momento en que comienza a desarrollar su visión de la página 23, su antigua manera de pensar intentará demolerla. Su mente estará inundada con todas las razones por las cuales no funcionará. Recordará que todas las veces que ha intentado hacer algo grande, pero falló miserablemente. Y escuchen esto. Pero la visión audaz nunca se acobarda en la oscuridad. ¡Wow! Vaya, esto, si no le levanta a usted ese ánimo, si no le mueve la silla, entonces, amigo, vamos a repetirlo. Mire, la visión audaz nunca se acobardará en la oscuridad. Dios ha puesto algo en nosotros y me inquietan bastantes cosas para bien de lo que está mencionando Steven Furtick acá. Esa ingenuidad santificada. Cuando habla de eso, recordaba cuando tal vez a los 14 años hice una oración que hasta la fecha sigue siendo tal vez de las oraciones más valientes que he hecho, sin saber que era así. Y le dije, Señor, te pido que me des muchos hijos. Te pido casarme y tener una familia grande. Y te pido que ellos caminen en ti. No sabía todo lo que eso involucraba. No sabía que el Señor me había escuchado. Para ese entonces ni siquiera tenía algún prospecto de alguien que me fuera a decir que sí. Pero viendo hacia atrás, siempre recuerdo ese momento como un punto de inflexión en mi vida. Y hasta aquí Dios ha sido bueno, ustedes. Pero vamos a esa ingenuidad santificada. Si tú eres joven, puedes estar diciendo, ala, yo me quiero casar, yo quiero hacer esto. Y para eso también necesitamos un poquito de valentía y un poquito de no saber un montón de otras cosas. Pero Dios es bueno y Dios acompaña. Pero también para todas las edades hay, para todas las generaciones. Y eso me gusta. Y mira, ya nos están escribiendo. Y por ejemplo, Brenda Patricia dice, hola equipazo, este año comienzo con el propósito de terminar mi tesis de la maestría. Ahí está. Pero les comento que ya estoy haciendo los trámites y en el nombre de Dios la voy a terminar. Y dice, he postergado, Carla Chávez dice, he postergado bautizarme muchas veces. Pienso que no soy digna de este paso, pero espero hacerlo este año.
y que me Vamos, acerque Carla. más a tener una relación con Dios. Espero poder ganar alguno de esos 2 libros. Eso es. Y también Vicky dice lo que dijimos anteriormente, dice, he estado postergando organizar mi cuarto, soltar y desechar cosas que no uso y también accionar en propósitos que me he tenido dormidos por mucho tiempo. Ya la gente ya se está motivando el día de hoy a hacer gracias. cosas y eso nos motiva también a nosotros, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que las cosas pequeñas nos preparan para las cosas grandes. Exacto. Posiblemente alguien puede decir, ay, pero ya arreglar Pequeños su triunfos. cuarto, ¿verdad? No, pero para gente tenemos Así nosotros es. grandes barreras. Por ejemplo, aquí Fluvia dice, buen día, este año me puso Dios en mi corazón de meta leer mi Biblia. Y de verdad lo quiero hacer. Y algo interesante, Fluvia, es de que qué bendición que el Señor ponga en ti esa parte de leer la palabra del Señor, porque definitivamente te está mandando a leer el manual de vida. Sí. Y entonces eso te va a ayudar para muchas cosas en la vida. Entonces yo creo que hay que seguir pensando que todo lo que nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios, adentro de su propósito, es para bien. A veces no lo entendemos. Por ejemplo, yo tengo 2 personas que me venían a la mente de grandes cosas que están haciendo y que posiblemente usted no los escucha o no lo sabe. Marlon Hamilton de Maná de Vida en Escuintla y su esposa, como los pastores Teruel en Cobán, con Misioneros Sin Fronteras, que hacen grandes cosas a nivel nacional en el sentido impactando la vida de estos niños, niñas y adolescentes para que hayan hombres y mujeres de bien a futuro, ¿verdad? Tal vez no tienen, no tienen un partido político o aquella gran empresa, pero ¿cómo podemos nosotros transformar nuestros entornos para llevar esto? Puede comenzar con cosas pequeñas, ¿verdad? Y yo por eso hoy yo los exhorto a que no pasen por alto ese llamado que el Señor les está haciendo, esa inquietud, esa insatisfacción que dice Maki, que tenemos. Oiga algo que dice la palabra del Señor, y si no me cree, léala. No le voy a decir dónde para que la lea entera. Pero los dones no son irrevocables y nos van a pedir cuentas por ellos. Wow. ¿Verdad? Así es. Entonces no hay vuelta de No hay hoja. vuelta atrás. Y yo creo, Eduardo, que hay algo bien importante para nuestra audiencia que tenemos que entender. A mí me gustaría leer el Salmo 139, 15, 16, que dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, Increíble. mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Está hablando de todo el proceso formativo del embrión, del bebé. 16 dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ala, qué lindo. ¿Quién diseñó esos días con la buena voluntad de Dios, esa que es agradable, perfecta y buena? Dios mismo. Dios mismo dice que agarró un libro que le llaman el libro del destino, el libro de los días, y ahí escribió, en la portada dice Maki, en la portada dice Ricky, en la portada dice José, María, Marcos, como te llames. Ese libro contiene cuál es la voluntad agradable, buena, perfecta de Dios para tu vida. Ahora, hay otro libro que menciona la Biblia en Malaquías, por ejemplo, que se llama el libro de las memorias. El libro de las memorias o el libro de las obras es aquel que alguien, un ángel, alguien, está apuntando acerca de lo que tú haces en el día a día. Y el chiste de toda esta vida, de por qué Dios nos deja después de conocer a Cristo acá, es cómo empatamos el guión de nuestro libro de las memorias al libro del destino, a ese libro del propósito que Dios diseñó para tu vida. Entonces, esa fe audaz para mí es cómo empatás ese libro de lo que haces hoy, de esas obras que haces, aún que sean pequeñas, con lo que Dios predestinó, preordenó para tu vida desde antes de la eternidad. Qué lindo eso, Oscar. Y lo importante acá de entonces estar pendientes, escuchando lo que Dios quiere decir, Claro. ¿verdad, Maki? Estar en oración, Eduardo lo decía desde el inicio. Aquí alguien Me ponía quiero algo quedar muy antes bonito. de que hables Dale, eso, dale. con Carla, que decía que no se bautizaba porque sentía que no era digna. Pues ese es precisamente el tema. Ninguno de nosotros somos dignos, Gracias, ¿verdad? así Es la gracia del Señor, es el Señor que a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todo lo que hacemos mal y las metidas de pata que hacemos todos los días, Él nos ama. Nos ama y simplemente el bautismo es decir por todo, es hacer un acto público para tú decir,
ahora soy seguidora de Cristo. Y creo que eso te va a ayudar a abrir tu destino. Entonces no le tengas miedo a cómo tú eres, porque el Señor te ama tal cual sos. Y cuando te encamines ya en lo que decía cabal Oscar, tu vida se va a empezar a desatar. No quiere decir que no vas a tener dificultades como todos los tenemos todos los días, pero sí quiere decir que ya vas como más decidida a ir cambiando poquito a poquito tu vida, ¿verdad? Gracias, Maki, por eso, porque a veces podemos frenar. Me esas pasaba cosas que cuando nos evangelizaba, habilitan, que ¿verdad? la gente me decía, es que no quiero recibir a Cristo hoy porque siento que todavía no estoy listo. No, Y yo hombre, decía, pues ese es el nunca mejor vamos a estar momento. listos, ¿verdad? Sí, nunca estamos listos. Gracias por eso, Maki. Amigos, estamos siendo invitados. Sí. Dios nos está Una gran encontrando aventura. en medio de nuestro diario vivir y nos está diciendo, yo tengo una visión para ti, yo tengo algo para ti, y es traer el reino de los cielos a esta tierra. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios esa agudeza y poder escuchar en lo espiritual y sembrar en nuestro corazón aquello que Dios quiere hacer? Ahí donde estás, toma un momento y apártate para Dios y dile, Dios, yo hoy quiero creer en que fui llamado por ti, fui diseñado por ti, fui formado por ti para un propósito mayor. Y es participar en la instauración de tu reino. Es que otros conozcan tu nombre. Hoy creo en tu nombre, Jesús, puedo ser digno de entrar a ese reino y también de llamar a otros. Así que me acerco a ti, pongo estos planes en tus manos y te pido, Dios, que me dirijas para ser un servidor, un hijo tuyo, alguien que pueda traer tu reino a esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así es, amigos. Qué lindo poder nosotros inspirarnos en la palabra. Vimos cómo Nehemías escuchó. Pues yo salgo más animada. Acción, ¿verdad? Yo termino más animada. Vine bien dormida hasta Principalmente que te levantaste muy de antes. hinchada y dormida, pero miren, o sea, me voy bien animada, ¿verdad? Me voy con ánimo de seguir trabajando, de seguir dándole trabajo a las personas que están conmigo y seguir generando más para este país. Así que espero que ustedes también vayan con esa visión a su trabajo. Así es, gracias, Maki. Por eso, ¿qué le dejamos de último a nuestros amigos? Oscar. Para mí es cómo alineamos nuestros planes al corazón del Señor. Cada uno de nuestros planes son valiosos, nuestros sueños son valiosos, pero lo más valioso es que el Señor lo tenga predestinado para nosotros y sea un sí y un amén para nuestra vida. Amén, buenísimo, gracias. A ver. Bueno, yo digo que hay 3 órganos muy importantes que tenemos que estar alineados para ese propósito. La mente, el corazón y la lengua. Porque Sí. dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? Porque él mana la vida. Wow. De la abundancia del corazón habla la boca. La boca sirve para bendecir o para maldecir, pero sobre todo dice, llevad sujetos vuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Wow. Para cumplir el propósito tenemos que entender que nuestra mente, nuestro corazón y lo que profesamos o lo que hablamos y confesamos sea acorde a la palabra del Señor. O sea, Wow. ahí viene uno de los... Le doy algo que a mí me ha servido y lo he utilizado. Ese círculo de la excelencia. Mente, corazón y lengua. Muy bien. Eso está para ponerlo ahí después en las redes, ¿verdad? Y sí, la verdad que la vida en Cristo es una gran aventura, ¿verdad? Y a veces nuestra vida parece como un rompecabezas todo desarmado que no le encontramos pie y cabeza. Sí. Pero quiero decirte que cuando entras a vivir una relación con Cristo, esas piezas se empiezan a ordenar y empiezas a entender el por qué te pasó esto, por qué estudiaste esto, por qué estuviste en esta empresa. Todo se empieza a organizar y tu vida empieza a tener un sentido y un propósito espectacular. Así es, gracias, Maki. Así que, amigos, ya sabe usted, hoy Dios le invitó a usted. Si estaba esperando una señal, hoy es. Hoy es. Hoy es el día para creer a Dios, para creer en Dios y para obedecerle a Dios. Así que acérquese a Él en oración, pida su favor y manos a la obra. Manos a la obra. Busque eso que debe hacer y conquístelo en el nombre del Señor. Así que, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Mañana continuamos con más Fe Audaz. Este es su programa Vaya con Dios. Y por último le decimos entonces, no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Nos vemos mañana sin falta. Chao. Vaya con Dios.